entender la nueva realidad y que viva México, que eso es lo más importante. México está muy bien, su economía, muy bien. ¿Saben cuánto miedo, no? De que si hay una reforma judicial, va a haber problemas con el peso, se va a devaluar el peso, van a dejar de llegar las inversiones, va a haber fuga de capital. Puras mentiras. Al contrario, los inversionistas lo que quieren es que haya un gobierno con autoridad moral, con autoridad política, un gobierno fuerte, un gobierno respaldado por los ciudadanos, un gobierno democrático. Y por eso le tienen confianza al país y sigue llegando la inversión y vamos a terminar, es muy probable que terminemos el sexenio sin devaluación y eso no se veía en 50 años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció un mensaje importante en el que destacó la estabilidad económica del país y la confianza que los inversionistas continúan depositando en la nación. Estas declaraciones fueron pronunciadas en un tono optimista, subrayando los avances logrados en materia económica durante su administración y lo que considera un logro histórico, la estabilidad del peso mexicano frente al dólar. El presidente comenzó su mensaje señalando la necesidad de entender la nueva realidad y expresó su entusiasmo con un contundente "que viva México". López Obrador resaltó que a pesar de los temores de algunos sectores sobre posibles efectos adversos de una reforma judicial o de otros cambios estructurales, la economía mexicana sigue en una posición muy sólida, con un tono firme señalando que estas advertencias de posibles problemas como la devaluación del peso o la fuga de inversiones son simplemente puras mentiras. De acuerdo con el mandatario, lejos de haber una fuga de capitales, los inversionistas están apostando por México, porque ven un gobierno con autoridad moral y autoridad política. López Obrador destacó que la estabilidad económica no solo se basa en cifras frías, sino en la confianza que un gobierno fuerte y respaldado por los ciudadanos genera en los inversionistas. Esto, añadió, es lo que ha permitido que el país siga recibiendo inversiones tanto nacionales como extranjeras. Porque siempre se devaluaba el peso, lo que sucedió en la época, y esto para los jóvenes, un día voy a hablar de eso antes de irme. Imagínense, en la época de Miguel de la Madrid, de Salinas, devaluaciones de 4.500% del peso. Con Salinas le quitaron 3 ceros al peso. ¿Saben que vendían las monedas no por su valor nominal, sino como fierro por kilo en la frontera? Ya se olvidó todo eso. Lo difícil que fue, cuántas generaciones que vivieron siempre en crisis. Los jóvenes, los que tienen todavía, jovencitos que son como adolescentes, hasta 40, 50 años, desde que nacieron fue crisis. Terminaba un sexenio, crisis. Entonces, ¿por qué no vamos
a celebrar que estamos logrando entre todos que eso ya no suceda. El presidente se mostró confiado en que su gobierno logrará terminar el sexenio sin una devaluación del peso, algo que según en sus propias palabras no se vio en 50 años. A lo largo de la historia reciente de México, la devaluación ha sido una constante que afectó gravemente la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos. López Obrador hizo referencia a episodios específicos, recordando la época de los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, cuando las devaluaciones eran parte del paisaje económico del país. El presidente mencionó que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el peso mexicano sufrió un cambio radical al perder 3 ceros, un hecho que marcó la historia económica del país. Comentó que en aquellos tiempos las monedas no tenían valor por sí misma, sino que en algunas zonas fronterizas las personas las vendían por 1 peso en fierro, ya que su valor nominal era prácticamente inexistente. Este recordatorio histórico, dirigido especialmente a los jóvenes, sirvió para poner en perspectiva los avances que según el presidente se ha logrado durante su mandato. El presidente reflexionó sobre las generaciones anteriores que crecieron en un entorno de crisis constante. Destacó que para muchos mexicanos, especialmente aquellos que hoy tienen entre 40 y 50 años, la crisis económica fue constante en sus vidas. Desde que nacieron, explicó, vivieron en un ciclo interrumpido de crisis tras crisis. Al finalizar un sexenio, la economía siempre se encontraba en situaciones de emergencia, y esto se repetía con cada nuevo gobierno. Sin embargo, López Obrador confirmó que esa realidad parece haber cambiado. Aseguró que su gobierno está logrando, con el apoyo de todos los mexicanos, que esta constante crisis deje de ser una parte habitual de la vida en México. El mensaje del mandatario estuvo impregnado de optimismo, especialmente al hacer hincapié en la fortaleza del peso y la estabilidad económica que según él se ha mantenido a lo largo de su administración. López Obrador reiteró su compromiso de dejar un México más fuerte y estable en términos económicos, asegurando que el crecimiento sostenido, el manejo prudente de las finanzas públicas y la confianza de los inversionistas han sido clave para estos logros. Finalmente, el presidente dejó claro que estos avances no son obra de casualidad, sino es el resultado de políticas bien pensadas y ejecutadas, siempre con el objetivo de beneficiar al pueblo mexicano. La estabilidad económica, la fortaleza del peso y el flujo constante de inversiones son para López Obrador prueba suficiente de que México va por un buen camino. Este mensaje tiene un trasfondo claro. El presidente quiere dejar un legado de estabilidad y crecimiento económico, una meta que si bien no está exenta de desafíos, parece estar más cerca de lograrse con el cierre de su sexenio.